Yo tuve por muchos años la filosofía olvidada. Por cuestiones de la vida tuve que meterme en el tema político, y quien me renueva el gusto por la filosofía, desempolvarla un poco, incluso animarme a hacer un canal de YouTube, es haber visto a Darío. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede siempre. Se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar mejor porque hoy nos acompaña nuevamente nuestro buen amigo, nuestro invitado especial, Jorge Torres, desde México, en nuestra sección filosófica de límites posmodernos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muy agradecido, contento de poder tener este espacio nuevamente de diálogo. Ahora ya no abordando la agonía del Eros de Byung-Chul Han, que si no la vieron estuvo buenísimo el análisis que fuimos haciendo. Hoy ya entrando con Darío Z, Darío Strandschreiber, con filosofía en 11 frases. Vamos a estar también capítulo por capítulo junto con ustedes, desentrañando, desmenuzando lo que el autor tiene para nosotros. Y pues nada, muy contento, agradecido contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Jorge. Y efectivamente, vamos a quedarnos en esta línea de nuevos capítulos con Hispanoamérica, porque vamos a estudiar el texto de un argentino divulgador de la filosofía, que he de confesarte, Jorge, que yo tuve por muchos años la filosofía olvidada. Por cuestiones de la vida tuve que meterme en el tema político, y quien me renueva el gusto por la filosofía, desempolvarla un poco, incluso animarme a hacer un canal de YouTube, es haber visto a Darío. Así que le tengo un cariño muy especial a Darío por esto. Me devoré casi todos los videos de él, que tiene el canal de filosofía, Facultad Libre. Y bueno, hoy tenemos el honor de analizar, conversar sobre no solamente lo que nos cuenta Darío, sino sobre sus textos, sus capítulos, que no es nada más y nada menos que Filosofía en 11 frases. Es un texto del 2018, es un texto muy reciente, y no existe este contenido en ningún lado en YouTube. Solamente lo van a tener en el canal de Jorge Torres Filo y este canal. Por eso tienes que suscribirte, y cuando vayas al canal de Jorge, que lo va a inaugurar, bueno, ya está inaugurado, pero digamos, va ahí metiéndole candela. Exclusivo de YouTube, ahora sí, ¿no? Claro, porque habías colocado las de Instagram en YouTube. Va a inaugurar con esta sección y con este video. Bien, Jorge, este primer capítulo, para conversarles un poco a la audiencia, es sobre Heráclito. Él hace un recorrido por la historia de la filosofía en 11 frases, y comienza con Heráclito, su famosa frase de nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. No deja de ser, digamos, un tanto obvio, pero a la vez no. Y con esto quiero comenzar porque Heráclito el Oscuro, y que estamos ubicados 5 o 6 siglos antes de Cristo, es un presocrático. De hecho, Jorge, es el primer presocrático que toco en el canal, porque regularmente siempre toco mayormente a los contemporáneos. Este va a ser el primer video donde toco un presocrático. Y Heráclito tiene, digamos, para hacer un símil contemporáneo con Nietzsche, porque, digamos, escriben en frases, en aforismos, en fragmentos. También nos llegan fragmentos históricos, ¿verdad? De lo que él escribió, lo que dijo, lo que otros comentaron y que se fue recopilando. Pero
digamos que hay un texto fragmentario en Heráclito, lo que lo hace muy fácil de leer, pero como fragmentos también hay posibilidades de interpretaciones, porque además él maneja mucho la ambivalencia. Voy a eso ahora. El padre de la filosofía, todos sabemos que es Platón. La palabra filosofía. Pero es Heráclito el que introduce esa sofía en el lenguaje helénico de la antigua Grecia, a lo que me refiero, con la palabra sofón, lo sabio. Así lo traduce incluso Heidegger. Sofón, lo sabio. El concepto fundamental de Heráclito nos va a decir Darío en este texto, que es sumamente ameno para leer porque es divulgación filosófica, entonces no necesita, digamos, previa literatura filosófica. Más bien es un texto buenísimo para entrarle a la filosofía si están interesados. Es muy, muy amigable y además que Darío es muy buen escritor, que te permite introducirte. Es muy buen divulgador, que también además es muy conocido por el tema de la televisión en Argentina, en el canal Encuentro, y sus famosos programas de Mentira la Verdad. El concepto fundamental va a decirnos Jorge, Darío, que va a ser devenir, y Darío simplemente va a decirnos, bueno, ese devenir, que es un término que quizás nosotros no utilizamos mucho en la cotidianidad, va a decirnos es cambio. Es decir, la palabra importante para Heráclito va a ser el cambio, confrontado con Parménides, que es lo que permanece siempre, lo permanente. Y además, este cambio hay que entenderlo bien, porque no es un cambio absoluto. O sea, no se puede decir, o Heráclito no diría, todo cambia. Porque si uno dice todo cambia, entonces hay algo que no cambia, que es que todo cambie. ¿Ok? Entonces, eso no es, digamos, a lo que Heráclito nos está queriendo introducir, sino un pensamiento, y ojo con esto porque para nosotros como occidentales del siglo XXI no nos deja de ser muy, digamos, a veces complejo pensar en esta perspectiva, nos va a introducir en un dualismo que no es en opuestos, sino que son contiguos. Es un pensamiento de opuestos sincrónicos. Es decir, el día, para poner un ejemplo, el día no es opuesto de la noche, sino que ambos conviven juntos. Y además, lo que no cambia, va a especificarnos Darío, es que, citando otros fragmentos de Heráclito, que lo que no cambia es el logos. Entonces, bueno, digamos que el tema de la frase nadie se puede bañar en el mismo río no deja de tener ciertas preguntas, porque nos enfrentamos a la pregunta de la mismidad. ¿Qué es lo mismo en esa frase? ¿Ok? Y además, ¿qué es lo que no cambia? Y esto es un poco el dualismo. Hay algo en la frase nadie se puede bañar en el mismo río que siempre es igual y que además siempre cambia. Es decir, hay algo que nunca cambia, que es el río, porque siempre voy al mismo río. Pero el río no es el mismo porque las aguas están en devenir, están fluyendo, están cambiando constantemente. Por esto, digamos, él presenta una ambivalencia donde, digamos, ambivalencia, valor, las dos cosas tienen el mismo valor, al mismo tiempo se pueden interpretar desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, Darío nos va a decir, el río es el mismo, pero a la vez no lo es. Quisiera hablar un poquito sobre esto, pero quiero preguntarte ante todo, Jorgito, ¿qué pinta Heráclito en todo esto? ¿Quién es Heráclito? Que, si bien es cierto, es un filósofo lejano a nosotros, ¿qué aportes tiene Heráclito para nosotros en la filosofía? ¿Qué se dice de Heráclito? Sí, aquí también Darío va haciendo ciertas precisiones en este libro sobre el mismo Heráclito. Creo que pues es imprescindible, como ya lo mencionabas, situarlo en un contexto. Su contexto es el presocrático.
¿Qué buscan los presocráticos? Bueno, el arjé, ¿no? Para los que no hayan escuchado este concepto, el arjé se puede definir como el inicio de todas las cosas. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que fundamenta todo lo que existe, ¿no? Sabemos que para Tales de Mileto era el agua, para Parménides, como ya decía Marcos, es el ser, para Heráclito va a ser precisamente el cambio. Entonces aquí para muchos, inclusive Darío lo menciona, entramos en el conflicto de, como ya decías Marcos, si todo cambia, significa que el cambio puede cambiar también, y si uno solo puede cambiar del ser al no ser, significaría que el cambio cambiaría la permanencia. Entonces entramos en este debate, y en torno a la historia de la filosofía y a Heráclito sabemos que es muy importante. Si nos vamos adentrando en filosofía es muy plausible, por así decirlo, empezar con Heráclito, o no directamente con él, pero sí tenerlo en cuenta, porque así como tenemos varios binomios en la historia de la filosofía que van fundamentando muchas cosas, como es por ejemplo Descartes, Hume, Aristóteles, Platón, tenemos Heráclito y Parménides. Este debate, ¿no? El ser o es permanente o no es permanente, y siempre está en cambio. Entonces sabemos que si Parménides nos va a hablar de un ser eterno, de que se puede conocer una verdad eterna, Heráclito nos va a hablar de un cambio constante. Va a traer, por así decirlo, mucha fundamentación a varios filósofos posteriores. Si no mal recuerdo, corrígeme Marcos, Heidegger entre ellos, ¿no? De los más, por así decirlo, relevantes, influenciados por la doctrina heraclitiana, nos plantea muchas cosas. En primer lugar, y creo que una de sus primeras influencias las menciona Darío, es el crátilo. El crátilo es uno de estos diálogos platónicos donde enfrenta a Hermógenes y a Crátilo, dos personajes que van a pedir la ayuda de este Sócrates platónico para resolver un problema que es lingüístico o de filosofía del lenguaje propiamente, ¿no? Las palabras son meras convenciones, o sea, yo soy Jorge, pero la palabra Jorge no me representa totalmente, o las palabras tienen una relación directa con la realidad. Jorge soy yo y la palabra, el concepto y lo que existe se relacionan directamente, o la palabra puede cambiar sin cambiar, por ejemplo, la verdad, ¿no? Entonces Sócrates va a ir, por así decirlo, rechazando ambas posturas para pues preguntarse por el conocimiento verdadero, que sabemos que para Platón está fuera de este mundo. Para Platón lo único verdadero es lo que no cambia. Por tanto, este mundo cambia, no es real. No es conocimiento verdadero lo que vemos aquí, sino todo lo que hay allá. Entonces Darío va a ir contraponiendo a Heráclito con Platón para ir cuestionando si nuestro mundo, que es constante cambio, puede escapar a algo fundamental, que es precisamente la muerte. ¿Por qué? Porque si el cambio del ser al no ser, de la vida a la muerte, se puede evitar, ¿no? Entonces creo que uno de los principales aportes que pudiéramos resaltar de Heráclito es precisamente plantear el debate, porque no plantea una respuesta, sino una propuesta, como ya lo hemos ido viendo. Una respuesta se puede definir como absoluta, como pues que responde a todo, pero una propuesta es una perspectiva. Entonces Heráclito plantea el debate del cambio sin dejarlo cerrado, porque como tú ya bien decías, Marcos, se presta mucho a una hermenéutica, a un diálogo abierto, a una apertura. Los textos que nos llegaron de él, también como menciono, suelen ser fragmentos. No hay, por así decirlo, algo tan consolidado como en el caso de Platón, de Aristóteles, inclusive ya de los posteriores, sino que son fragmentos que vienen en forma de aforismos, que se complementan muy bien con Parménides, quien escribe poema, ¿sí? Hasta donde se son también muy escasos sus escritos. El que más tenemos de relevancia es el poema del ser, de las vías de la verdad y demás. Entonces, pues creo que se complementan en una cuestión muy formal, uno en poemas, el otro en aforismos, y nos trae, pues creo, bases para uno de los binomios más relevantes, que sabemos que de estas posturas se derivan muchas cosas. ¿Por qué? Porque si el cambio no existe y el ser es permanente, como decía Parménides, pues bueno, cuestiones como la identidad, como el conocimiento, como las palabras tienen cierto enfoque. Nosotros somos, de hecho, y no hay nada que nos cambie. Por ejemplo, las palabras sí pueden tener relación directa con la verdad, y nuestro conocimiento sí que puede ser verdadero al sí existir un ser auténtico y estable. Pero si todo es cambio, también habrá que definir, como ya decías, qué es este todo y hasta qué punto se da este cambio. Pues entran cuestiones como se puede conocer verdaderamente,
Esto ya lo denuncia, si no mal recuerdo, también Aristóteles, y Darío lo pone ahí en el libro. Aristóteles va denunciando, por ejemplo, a Crátilo como un heraclitiano, que van a derivar en los más radicales escépticos. ¿Por qué? Porque al todo ser cambio no se puede conocer nada, y ¿para qué estamos si al final morimos? ¿No? ¿Para qué se hacen las cosas si al final vamos a derivar en el no ser? Entonces van dejando estos debates, pero creo yo que es fundamental, sobre todo a la hora de estudiar cuestiones primeramente pues ontológicas, ya que su contraparte es directamente ontología del ser, para podernos ir derivando a cuestiones de lenguaje, a cuestiones antropológicas, a cuestiones epistemológicas, o sea, del conocimiento, cómo conocemos y hasta qué punto conocemos. Entonces creo que con esto sí puedo haber explicado que es relevante, muy relevante, es de los grandes, y si bien quizás en el diálogo común, filosófico, quizás no tan adentrado, los más populares siempre sean Platón, Aristóteles, Sócrates, pero bueno, ya entrando en el mundo de la filosofía, Heráclito es indispensable, al igual que Parménides, en este estudio completo. Sí, de hecho, ahorita que comentabas que no solamente Heidegger lo toca, digamos, de los contemporáneos, también lo toca, lo rescata mucho Marx, lo rescata mucho Nietzsche también. ¿Cómo no hacerlo Nietzsche, por ejemplo, si también tiene un pensamiento que no es cerrado y que es fragmentario? Fíjate que este tema del origen en el mundo griego no deja de ser bastante interesante, porque ellos, no, como nosotros, no tienen una concepción como del Génesis, es decir, el principio del mundo, porque un helénico, o sea, un griego de la antigua Grecia, del mundo helénico, no pensaría quién creó el mundo, porque el mundo siempre ha estado. Es decir, ese planteamiento un griego no se lo hace. La creación del mundo. Pero eso no significa que no vayamos al principio y a las causas, como citando un poco a Aristóteles. Fíjate que, antes de hacerte la siguiente pregunta, sí quisiera por lo menos mencionar, si no todo cambia, ¿qué es lo que no cambia? Disculpen un poco la audiencia, el trabalenguas, ¿verdad? Lo que no cambia es el logos. Incluso Darío nos va a decir ya al final de su texto que lo que conecta, me gustó mucho porque lo menciona desde un punto de vista, con un lenguaje más contemporáneo. Lo que conecta a los opuestos es el logos. Y aquí viene, digamos, una palabra que a mí siempre se me para el pelo, porque uno no entiende bien qué es el logos. Yo no quiero caer, si usted, amigo y amiga que nos está viendo, a Jorge y a mí, usted puede mencionar en el comentario qué es el logos, se lo vamos a agradecer. Pero no los reduccionismos de que el logos es el estudio, que el logos es la palabra, no. Desde el punto de vista helénico, no desde el punto de vista de la traducción latina, que ese es el problema, que tradujeron logos a ratio, a razón. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Pues uno no lo sabe, porque logos en última instancia significa cosechar, reunir. Y también significa al mismo tiempo, porque a los griegos les gusta mucho el tema de la ambivalencia, significa al mismo tiempo algo así como, para explicarme de forma sencilla y rápida, desvelar, develar, mostrarse. Fíjate que incluso Darío hace un ejemplo, que lo tengo acá, que es el ejemplo, él menciona varios, porque digamos él va rescatando diferentes aforismos del mismo Heráclito, y él dice en el aforismo 51, él dice: no comprenden cómo lo que está en lucha consigo mismo puede estar de acuerdo, unión de fuerzas contrarias como el arco y la lira. ¿Qué es lo que nos está queriendo mostrar aquí Heráclito y además Darío? Es esta convivencia de del dualismo, no de los opuestos, del dualismo, de esa ambivalencia, de esos conceptos que parece, para nosotros estamos muy marcados por el tema de la separación, pero él no.
De hecho, él va a decirnos en el aforismo 113, el pensamiento es común a todos. Lo común, lo que no cambia, lo que permanece. Y fíjate que en el aforismo 2, el Heráclito va a decirnos, por ello es necesario seguir lo que es común, pues lo común es lo que une. Pero aunque el logos es común, la mayoría viven como si cada cual tuviera una inteligencia particular. Entonces, ¿qué es el logos? Que dijimos que era recolecta y también un develar, un mostrarse, un indicar. Y en todo caso, ¿a quién le recolecta? Porque si hay una recolecta, alguien tiene que recoger la cosecha. Heráclito va a decirnos, o nos va a mostrar, nos va a indicar bastante bien que esa recolecta es para el uno, el ser uno. Esto para nosotros, uno dice esto en nuestro pensamiento occidental, uno siempre va a decir Dios. Bueno, un griego no va a decir eso porque ellos dirían dioses, y los dioses no son uno. ¿Ok? Para nosotros sería un Dios, ¿verdad? Aunque la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, en el Génesis, es plural, no es singular. Pero bueno, no me voy a meter en temas teológicos ahora. Jorge, ¿qué es lo que tú más resaltas acerca de este texto, que a mí me parece maravilloso, de cómo introduce y cómo de una manera muy amena él va mostrándonos ciertas concepciones y cuestionamientos, reflexiones filosóficos de la antigüedad, pero que los trae, digamos, al 2018? ¿Qué es lo que tú más resaltarías de este texto? Yo creo, y fíjate que es curioso, porque al menos lo que más me llevaría de este capítulo concreto, y yo creo que a lo mejor este aprendizaje significativo al igual se puede repetir en todo el capítulo, conociendo a Darío, no es tanto una cuestión teórica, sino es práctica, en el sentido de que cuando nosotros leemos el capítulo, para también los y las que nos siguen, si ya tienen el libro y si están leyendo el capítulo, es increíble cómo vemos que la filosofía se hace, utilizando este título de Eduardo Infante, ¿no? Se hace la filosofía en la calle misma, porque vemos que este diálogo de Darío, este diálogo consigo mismo y con nosotros como lectores, no se da, por así decirlo, en un aula o en un lugar concreto, estable, inmutable. Se da en la calle misma, se da de camino al subterráneo, al metro, se da subiendo y bajando las escaleras. Entonces, como bien decías, el pensamiento es común a todos, dice Heráclito. Ahora, esta pregunta que se hacía Heráclito sobre el cambio, sobre el devenir, hace pues más de 2000 años, la hacemos hoy en día, ¿no? 2000 y pico de años después seguimos todavía preguntándonos. Alguien puede decir, ¿por qué? No ha habido respuestas, ha habido propuestas, pero al final de cuentas, en palabras de Darío, si al final siempre va a llegar un por qué nuevo, la pregunta por el por qué, y si el por qué es la última palabra, nadie puede tener la última palabra, ¿no? En ese sentido. Entonces, interesante me parece la actitud, me llevaría sobre todo esta actitud pragmática de filosofar, ¿no? Porque filosofar es precisamente buscar develar, quitar el velo, lo que cubre, lo que oculta las cosas. No porque haya, por así decirlo, una verdad absoluta detrás de esto que se oculta, sino porque hay mucho más de lo que podemos alcanzar a ver de forma cubierta. Entonces, yo me llevaría, además de tratar de unir el tema, que es lo que Darío plantea, el cambio, la constante, y cómo lo va planteando de manera tan pragmática como subir y bajar una escalera. Cuando yo bajo una escalera eléctrica, es la misma. Si me vuelvo a colocar en el mismo escalón, podemos intentarlo en nuestra vida diaria y sabremos que hay más gente atrás y es gente distinta. Hay gente distinta adelante. Yo ya traigo un pensamiento que no tuve la primera vez, entonces, ¿hay cambio? ¿No hay cambio? Y sobre todo, pues la pregunta constante, filosófica, de aún proponiendo que si todo cambia y nada permanece, significa que la permanencia es el cambio. Y si la permanencia es el cambio, no todo cambia. Y si no todo cambia, sí hay algo que permanece. También hay algo que me gusta mucho que podemos ahondar en nuestro siguiente diálogo, que lo van a encontrar
mi nuevo canal de YouTube, sobre la posibilidad. Darío plantea esta cuestión de las posibilidades de manera excelsa y todo caminando hacia el subterráneo. Porque la filosofía no se da únicamente en cátedras demasiado caras en Europa, en Alemania. Se da en nuestro día a día, de camino a casa al metro, del metro a casa, de nuestra habitación a la sala, del comedor al baño. Ahí está la filosofía, en el diario caminar. Entonces yo me llevaría eso como invitación pragmática a develar a este logos que cosecha, que quita el velo que cubre y oculta la filosofía, ¿no? Y este velo para mí no es otro que el de la obviedad. No creo que esto lo hemos abordado en algún otro momento, de siempre obviar y dar por supuestas las cosas. Eso para mí mata el Taumasein, el asombro, mata la capacidad de asombrarse y de hacer filosofía. Entonces, para las y los que nos ven, quitémonos de la cabeza que una pregunta es absurda porque su respuesta es obvia. Toda pregunta es válida siempre que busque develar el logos. Sí, de hecho, si algo constantemente dice Darío es que ahí donde todo parece obvio, ahí donde hay que hacer filosofía. Pero nos quedó la pregunta, digamos, final a esto. Si nadie puede bañarse en el mismo río dos veces, ¿qué es lo que hace al río río? ¿Son sus aguas? Nosotros. Claro, son sus aguas, es el cauce, son ambas. ¿Qué es lo que hace el río río? Bueno, la pregunta sigue abierta y déjanos en los comentarios tu respuesta. Entre tanto, vámonos ahora mismo al canal de Jorge a ver la segunda parte de esta conversación sobre Darío Stansriver y su texto del 2018, Filosofía en 11 frases. Así que vámonos para el canal Jorge Torres Filo. Y por qué no verlo también, ojo, en Instagram. No nos olvidemos que Jorgito es Instagramer filosófico. Así que @filosogeorge. Vámonos entonces, Jorge, a tu canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el canal de Jorge. Chao, chao. Todos mis videos y artículos en el blog es posible gracias a las colaboraciones de mis mecenas en Patreon. Gracias a todos mis mecenas que me permiten crear contenido filosófico para todo el mundo. Y si tú valoras mi trabajo, te invito a que puedas colaborar conmigo en la divulgación filosófica a través de mi plataforma de Patreon. Es muy sencillo y puedes darte de baja cuando quieras. Te dejo acá el link, como también en la descripción, para ser mi mecenas y seguir generando mucho valor para ti y todos los que quieren disfrutar de contenido cultural.